Ya, volvamos. Sí. Ya, entonces el problema 2 dice, considera la configuración de masas puntuales, que sería esta de acá, de la figura 2, todas idénticas de masa m y formando un ángulo, perdón, un triángulo equilátero del lado A, que sería este triángulo. Estas masas están unidas mediante barras rígidas de masa despreciable. Dice, esta configuración se encuentra reposando sobre una mesa horizontal perfectamente pulida, es decir, que no hay roce, ¿ya? La mesa en el fondo estaría acá, ¿vale? Pero bueno. Dice, cuando es impactada por una vara de masa m, la cual viaja a una velocidad v sub 0, paralela al segmento PQ. Así que esta línea de acción es la misma que esta, tal como muestra la figura. La bala colisiona con la masa situada en el vértice O de forma perfectamente inelástica. Esto quiere decir que al chocar se va a quedar pegada, ¿vale? Ya. Lo primero que nos piden es la posición del centro de masa con respecto al vértice O, ¿vale? Una vez que la bala queda adherida en el sistema. Ya. En el fondo lo que nos piden es esto de acá. Nosotros tenemos las masas de acá, acá y acá, que están unidas por barras. ¿Se ve la pantalla, cierto? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, todo bien. Perfecto, ya. La bala sería esta de acá, ¿vale? Que en el fondo, la bala al quedar pegada, sería algo así. ¿Vale? En el fondo, ahí es cuando ya chocó. ¿Se entiende el dibujo? Sí. Ya. Esta masa es M, y esta es M más M. En el fondo, la de la bala y la de la masa puntual, ¿ya? Entonces, el centro de masa, si nuestro sistema de referencia que nos dicen es este de acá, ¿ya? Sería 0 por M, 0 por 2M, porque el X, la distancia en X de esta masa respecto a este mismo punto es 0. Entonces 2M por 0 más este M está a una distancia. Tenía lado A. Se lo voy a anotar también, ¿vale? A, a medios, a medios. Entonces, esta masa M está a una distancia de A medios en X del pivote. O sea, en el fondo del origen O. Le voy a poner también las letras que nos dan enunciado, que era P, Q y O. Entonces, esto es P, esto es Q y esto acá es O, ¿vale? Y por último, menos, porque está a la izquierda esta masa, menos a medios por M, dividido en 4M, que serían la suma de las tres masas más la bala. Y esto nos da 0, porque estos dos se anulan. Esto se anula, se anula. ¿Vale? En verdad no le voy a quitar esa flecha porque se puede confundir que se van a 0, pero se anulan, ¿vale? Y el ICM sería, nuevamente, sería 2M por 0, porque de nuevo está la bala en el mismo origen, entonces se anula, más el M de acá arriba, más M, por esta distancia de aquí, que al igual que el otro ejercicio era raíz de 2A, ¿vale? Perdón, raíz de 3 partido en 2A, lo dijimos. Más lo mismo, porque están en la misma línea de acción del sentido X. José, Entonces, dime. ahí donde pusiste raíz de 2 partido en 2a debería ser raíz de 3. ¿Pero de dónde puse raíz de 3? En el dibujo. En el dibujo pusiste raíz de 2. Ah, raíz de 3. Que como le sacaste Ah, el zoom se veía un 2. ahí se ve mejor, ¿no? Gracias. Sí. Ya, perfecto.
dividido en 4m. Y eso me da esto es 2, es lo mismo, entonces el 2 se va, me queda m raíz de 3a dividido en 4m, que finalmente sería raíz de 3 por a partido en 4m. ¿Ya? ¿Se entendió el A entonces? Que era lo mismo que hicimos en el primer bloque de la llantía. ¿Ya? Entonces, los M no Dale. se van, los dos, los abajo Ah, también debería irse. sí, perdón. Tienes toda la razón. Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Ya. Entonces, sigamos con la letra P. Ya. Nos dicen la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa del sistema de 4. Nos piden la velocidad del centro de masa, perdón, del sistema antes y después del choque. En el fondo nos están pidiendo la velocidad del centro de masa. ¿Ya? Entonces, dibujemos el triangulito. El centro de masa, ¿se acuerdan que dijimos que está en 0 y raíz de 3 cuartos? Entonces está como acá, ¿cierto? Entonces aquí va a haber un vector que se llama velocidad de centro de masa. ¿Ya? Pero esto es antes del choque. Y después del choque, con la bala impregnada, también va a estar este vector, que es la velocidad del centro de masa, un vector. ¿Ya? ¿Se entiende el dibujo entonces? Como nuestros ejes globales van a ser estos de acá. Y X. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ni aquí ni aquí hay fuerzas externas. ¿Qué es una fuerza externa? Imagínense yo, aparte de tener el triángulo, hubiera tenido un ventilador acá que me genere una fuerza. Eso hubiera sido una fuerza externa. ¿Ya? ¿Se entiende lo de la fuerza externa? Sí, se entiende. Ya. Entonces, como no tengo fuerza externa, podemos tener conservación del momento lineal. ¿Se acuerdan que el momento lineal les dije que era m por b? Voy a poner esto acá como fórmula. Aquí la meto. Entonces, el momento lineal de este, que sería el momento inicial, el momento lineal inicial, ¿vale? De la bala en el fondo, no del triángulo, perdón, de la bala, va a ser la masa de la bala por la velocidad de la bala. ¿Se acuerdan que la bala tenía masa m y velocidad v sub 0? ¿Ya? Y luego, rojo, el momento final del sistema ya compuesto, en el fondo bala con el triángulo, ¿vale? Va a ser las 4 masas, o sea, las 3 masas más la bala, por la velocidad del centro de masa. ¿Ya? En el fondo, esto vendría siendo m por v. ¿Se cachó eso? Ya. Y la conservación del momento lineal me dice que ambos serán iguales durante todo como en el transcurso del tiempo. Entonces, el PI va a ser igual al perdón, PF. ¿Vale? Entonces, basta con igualar ambas cosas. Y como nos piden el BCM, lo despejamos. Y nos queda así. ¿Alguna duda en el momento lineal? Creo que no. ¿No? ¿Entendieron por qué aquí es la velocidad sub 0 y acá es la velocidad del centro de masa? ¿Qué Yo diferencia hay entre entendí un eso dibujo y el antes. otro?
¿Cómo? ¿Qué diferencia hay entre un dibujito y el otro? Como Que para que haya ocupado la inicial o la otra. ya, este dibujo, si se fijan, este de acá nos dicen que está en el reposo, entonces no tiene velocidad, ¿vale? Entonces nos fijamos en la bala, que sí tiene velocidad, ¿ya? Entonces, el momento lineal de la bala es m por v sub 0, ¿vale? Pero cuando impacta al triangulito, la bala queda impregnada, ¿vale? Entonces ya no es solo la bala, ahora es la bala más el triángulo. Ya. Y el Como que se momento, adhieren las velocidades. exactamente. Ya. Entonces, el momento lineal del sistema ya compuesto con la bala y el triangulito es las cuatro masas, que corresponde a la masa total del sistema, por la velocidad del centro de masa. ¿Por qué el centro de masa y no acá? Porque solamente puedes tomar las cuatro masas acá, en el centro de masa. ¿Se entiende? ¿Se entendió ahí? Ahí sí. Ya. Entonces sigamos con la C. Nos dicen, el momento de inercia con respecto al centro de masa del sistema, después de la colisión. ¿Vale? Entonces, C. Tenemos el triángulo con las masas con la bala ya adherida. ¿Vale? Entonces, esto es 2m, esto es m y esto es m. Entonces nos dicen, ¿se acuerdan que el centro de masa lo habíamos dicho que estaba como por acá? Que estaba a una distancia raíz de 3 cuartos a, ¿ya? Entonces, respecto a este punto, tenemos que sacar nosotros el momento de inercia. Entonces vamos a necesitar esta distancia y esta distancia. Esta última es conocida, entonces concentrémonos en sacar estas dos distancias. Ya. Si yo acá le hago una especie de zoom, voy a tener algo así. Voy a tener lo voy a dibujar con colores porque se me va a más fácil. Voy a tener este cateto, la hipotenusa y este cateto, ¿cierto? Este es a medios y esto acá, ¿vale? Es, me quedé sin espacio. Y ese cateto de ahí, si se fijan, va a ser la altura total, que equivale a raíz de 3 medios a, ¿vale? Menos esto de acá, que corresponde a raíz de 3 cuartos a, ¿vale? No, ¿entendieron la geometría ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, con Pitágoras podemos hacer esto de acá, esto de aquí, perdón, es raíz de 3 cuartos a, ¿vale? Al cuadrado más a medios al cuadrado. Y eso nos va a dar la hipotenusa. Resolviendo, esto nos queda 7a cuadrado partido en 16. Eso es la hipotenusa, ¿ya? Entonces, ¿entendieron cómo saqué este acá? Sí. Ya. Y si se fijan, esto es simétrico, entonces este lado acá con este de acá van a ser iguales, ¿ya? Entonces, vámonos al momento de inercia. Entonces, el momento de inercia respecto al centro de masa es la masa, partamos con este, 2m, por la distancia, que es raíz de 3 partido en 4a, ¿vale? Más la masa, estamos haciendo esta ahora,
por la distancia al centro de masa, que vendría siendo raíz de 7 a cuadrado partido en 16 al cuadrado, porque recuerden que esto es así. Acá me falta el cuadrado, perdón. Más lo mismo, m raíz de 7 a cuadrado dividido en 16. Y nuevamente al cuadrado. ¿Vale? El cuadrado se me va con la raíz, el cuadrado se me va con la raíz, y me queda 5 cuartos m por a al cuadrado. ¿Alguna duda está con la C de la pregunta? ¿No? Sigamos entonces. Y por último nos piden la velocidad angular con que rota el sistema tras la colisión. Estamos respondiendo a esto. Ya. Perdón por los ruidos. Pero voy a volver un poco a la C, que estaba copiando al final la línea. Sí, obvio. Ya, listo. Ya. Entonces, en la D nos piden, como le había dicho, la velocidad angular con que rota el sistema tras la colisión. Entonces, nuevamente, como no tenemos fuerzas externas, aparte de que acá arriba, ¿se acuerdan que les dije que se conservaba? Se los voy a anotar para que después cuando vean la pauta. ¿Se acuerdan que acá les dije que se conservaba el momento lineal? En la D podemos decir que se conserva también el momento, pero angular. José, tengo una duda. Sí, dime. En el momento de inercia siempre va a ser positivo, o sea, siempre hay que tener que sumar, da lo mismo si está a la izquierda o a la derecha del sistema de Sí, status ultra. sí, ¿sabéis por qué siempre tienen que sumar? ¿Por qué? Porque si te fijáis, las masas, una masa nunca es negativa. Una masa no puede ser menos 3, ¿cachai? Ya. Y la distancia, como está al cuadrado, sea positiva o sea negativa, al cuadrado se queda positivo, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. Entonces Gracias. siempre va a ser positivo. Y como está al cuadrado, acuérdense que siempre es un momento, perdón, un valor escalar, no es Ya, te vectorial. pasaste. Gracias. Así que el momento de inercia no tiene dirección. Por eso siempre va a quedar positivo y no con signo. ¿Ya? Ya, entonces como se conserva el momento angular, yo le había dicho en el resumen que el momento angular era, perdón, era I por W, ¿vale? Y también el L era P por R. ¿Se acuerdan que P era el momento lineal? P crucer. Ya, entonces dibujemos. Tenemos el triangulito. En el segundo antes de la colisión. Y después cuando la bala ya chocó. Entonces fíjense que aquí se genera una velocidad angular. Acá, ¿lo ven para que sea más gráfico le hice el Sí. dibujo? ¿Cachai? Ya, entonces esto aquí va a tener un momento angular inicial y esto aquí un momento angular final. Entonces, primero el inicial. Concentrémonos en la bala. La bala, justo en ese punto, justo antes de chocar, está a esta distancia del centro de masa. Fíjense. Como del centro. Si esto fuera un círculo y la bala está ahí, esa distancia, esa está acá, del centro de masa. ¿Ya? Entonces, va a tener. Chuta.
la masa de la bala por la velocidad de la bala, que esto es P, este P, ¿vale? Por esta distancia aquí, que sería el radio, o distancia. Yo le digo radio porque en el fondo, como estamos trabajando en movimiento circular, la velocidad angular rota, rota en torno a un radio, a un centro, en el fondo, y ese centro como con en las afueras de la circunferencia genera un círculo, entonces es un radio o viene una distancia, ¿ya? Que esto sería ICM. ICM. ¿Vale? Y el momento angular final, cuando ya está rotando, es simplemente esto de acá, que vendría siendo el I de cm por la velocidad angular. ¿Ya? La masa la conocemos, la velocidad sub cero la conocemos, el ICM también lo conocemos. ¿Se acuerdan que era raíz de 3? En rojo. Raíz de 3 partido en 4a, ¿vale? Y por otra parte, el ICM, que fue el que calculamos acá arriba, es 5 cuartos ma cuadrado por la velocidad angular. ¿Ya? Y como José, esto, dime. cuando escribiste el LI, el inicial, ¿Ya? abajo en la flechita es M por B0, ese punto que está después de multiplicación o de producto punto. Mira, debería O sea, ser, no, claramente no es producto punto, o sea, sí, pero no, o sea, no es producto cruz, eso. debería ser producto cruz, pero como estamos trabajando a ver, ¿cómo te lo voy a explicar? Ya, en el fondo el P tiene coordenadas X, Y, ¿vale? En cierto, en el fondo va a ser este vector, ¿vale? ¿Ya? Y el radio tiene este vector, Ya. ¿cachai? Y como en el lineal hay una propiedad, en álgebra lineal hay una propiedad que el producto cruz, ¿vale? Cuando tenéis como vectores Sí. perpendiculares, en el fondo lo mismo va a ser producto punto, Ah, ya, verdad. ¿cachai? Ya. Gracias. Dale. Entonces, por eso le puse el punto. Siempre hace con punto, en verdad. No sé, el 99,9% de los casos va a ser punto. Si te dieran onda que te dicen como el momento lineal de un vector x, y, z, ¿cachai? Y el radio en 3D es x, y, z, que no te va a pasar en mecánica de onda. Ahí, claro, Ya, tenés que hacer dale. el producto cruz, ¿cachai? Ya. Entonces, como se conserva el momento angular, LI es igual a LF. Entonces, igualamos estas dos cosas. M por V sub 0, raíz de 3 cuartos A, igual a 5 cuartos MA cuadrado por W. Entonces acá se me dan hartas cosas. Se me da la masa, se me da este A con este de aquí arriba, y este 4 con este 4. Y finalmente, entonces, despejando el W, me queda raíz de 3 partido en 5A por V sub 0. Y eso sería la velocidad angular. Y eso sería... José, Dime. al final en la D teníais que sacar las cuestiones por separado, o porque al final lo igualaste. ¿Dónde? O sea, como, ¿qué es lo que había que hacer al final? Igualar Ya. los dos. En el fondo, como el paso a paso, ya, tú en el fondo identificaste que se conserva el momento angular. Sí. ¿Vale? Esto al tiro implica que el LI va a ser igual al LF, ¿vale? Ya. Entonces, tú calculas el LI, que en el fondo nosotros lo sacamos de acá con la bala antes del choque, y después calculas el LF después del choque. ¿Me cachaste o Sí. cachai? Y entonces, los puedes calcular por separado, o sea, se calculan por separado porque calcular uno
en el fondo no te deja igualar a nada y no te deja despejar nada, ¿cachai? Por eso se calcula el inicial y el final. Más que nada, en el fondo. Esto aquí es R. Eso sería la ayudantía. ¿Les queda alguna duda? Quedó todo súper claro, José. Sí, todo claro. Ya que bueno. Gracias. En clase van a ver momento de inercia, van a seguir viendo momento de inercia. El profe me dijo que alcanzó a ver muy poco momento de inercia, pero en el fondo acá yo le intenté mostrar el momento de inercia de masas puntuales, ¿cachai? Pero como para que entiendan cómo funciona el momento de inercia, pero después en clase van a ver como formas más complicadas y donde se usan teoremas, pero que no son complicados cuando ya lo aplicáis una vez y ya le agarráis la mano, ¿cachai? Entonces, la próxima ayudantía vamos a ver eso, el teorema Steiner, que lo van a pasar mañana, y nos vamos a meter como más centralizados con momento angular y momento lineal. Esto fue una especie de introducción a esas cosas, a esos conceptos. ¿Vale? Entonces, ya, viendo el chat, preguntan cómo supimos que se conserva el momento angular. Ya, el momento angular se conserva siempre y cuando no hayan fuerzas externas, ¿cachai? Entonces, en fondo, si yo tuviera, como les dije antes, un ventilador acá que me genera una fuerza, ¿cachai? No podría no podría conservar el momento angular porque el momento angular de la bala, al tocar el sistema, como hay otra fuerza, no cambia, en el fondo varía. Y si varía, no se conserva. ¿Ya? Después dice, ¿por dónde subo la ayudantía? La subo a Canvas, ¿vale? En los módulos. Está ayudantía 0, ayudantía 1, y ahí las voy subiendo, con el video y todo. Y eso sería todo lo del chat. Eso. Ya pues, voy a dejar de grabar. Y que